Cordero y león, en el trono estás. Se postran montes, cruje a ti el mar, a tu majestad. Nadie como tú, Cordero y león, en el trono estás. Se postran montes, cruje a ti el mar, a tu majestad. Te alabo, Adonai, cuando se levanta el sol y al anochecer también. Te alabo, Adonai, las naciones todas hoy canten juntas al Señor su Dios. Señor, y reconocimiento a ti, Señor de señores, es que te exaltamos y te entregamos, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Aleluya.
fe, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Vamos, demos gracias y gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias y gracias, te doy gracias por tu perdón en la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Y gracias, te doy gracias por tu perdón en la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte,
santo, 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 yo quiero verte. Queremos verte, Señor. Queremos contemplarte, Señor. Queremos ver tu hermosura. Al cantarte, Señor, al exaltarte. Precioso Dios. Tú eres santo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle nuevamente a través de estos medios que han sido una enorme bendición y esperamos en Dios que ya pronto podamos
pues reunirnos de manera presencial. Mientras tanto, pues también es una disciplina, una muy buena dinámica el que toda la familia nos podamos reunir el domingo o miércoles o los días que usted destina para seguir conectado no solo a estos medios, sino con Dios, que es lo más importante. Y pues mire usted, estamos en Semana Santa, estas fechas que bueno, todos tomamos de diferente manera. Creo yo que a lo mejor todos en su momento lo hemos hecho, hemos aprovechado estos días para ir a visitar a la familia, para salir de vacaciones, para relajarnos un poquito, desestresarnos, etcétera. Pero mire, sin dejar de lado eso que no está mal, podemos bien considerar estas fechas como un buen pretexto para darle gracias a nuestro Dios, porque en verdad la obra que Jesús vino a hacer en esa cruz, todo lo que Él padeció para que hoy en día usted y yo tengamos esa apertura de parte de Dios para entrar a su presencia. Y bueno, sabemos que es un propósito muy específico el que Jesús tuvo de venir a pagar el precio por nuestros pecados. Y bueno, sin abundar un poco más o más en esto que le comento, vamos a entrar por favor al tema al cual yo he titulado Él es. Repito, le he titulado Él es. Él es. Ok, bueno, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 1 a partir del versículo 6. Y dice así, mire, dice que hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino a dar testimonio de la luz para que todos los seres humanos pudieran creer. ¡Qué bendición! Por favor, acompáñenme a orar. Mi Dios, te damos gracias, Padre, porque en verdad es que tu palabra ha podido llegar a nuestros corazones, Señor, y a través de tantas generaciones y tantas cosas que han pasado, Señor, tu palabra sigue manteniéndose viva y firme, Señor, en muchos corazones, Señor, y siendo el alimento, Señor, y siendo esa herencia, ese regalo precioso donde nosotros encontramos consejo, donde nosotros encontramos respuesta, Señor, tu palabra. Así es que muchas gracias, Señor, porque en verdad nosotros damos testimonio también, así como Juan, de que tú enviaste a Jesucristo a la cruz, Señor, y nosotros podemos creer y lo creemos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Te ruego que sean abiertos nuestros sentidos para poder estar atentos a ella y tú puedas enseñarnos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, acompáñenme por favor, vamos a continuar leyendo. Entonces decía que Él vino a dar testimonio de la luz. Y dice que para que todos los seres humanos pudieran creer en Él. Y versículo 8 dice, Juan no era la luz, él solo vino a dar testimonio de la luz. Así es que él solo vino, él no vino a decir, miren, yo soy aquel enviado, a mí me escogieron, yo tengo el privilegio, yo esto, yo lo otro. No. Él viene de una manera tan fiel y puntual a dar testimonio, a cumplir ese propósito, ese plan para el cual se le había llamado, así como dice en el versículo 6, ¿verdad? Que leíamos que hubo un hombre enviado, dice, enviado por Dios. Dios está enviando a Juan. Y bueno, el versículo 9 dice, la luz verdadera que alumbra a todo ser humano entraba a la luz, ¿sí? ¡Qué bendición! Vámonos por favor rápidamente al versículo 11 donde dice, vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Vea usted qué triste dice aquí la palabra, que él vino. ¿De quién está hablando? Bueno, de esa luz, de este Jesús, pero su propio pueblo, su propia gente no le aceptó. Entonces el versículo 12 dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, ¿qué pasó? Les dio el derecho, dice, de ser hijos de Dios. Les dio el derecho. ¡Qué bendición! Mire usted lo que dice aquí, que a los que creyeron en Él, les dio el derecho. Es un derecho. Y algo que nosotros pudiéramos estar reclamando, si bien es cierto, son aquellas cosas que sabemos nos pertenecen. Sabemos que son propias y nos apropiamos de ellas
Y lo que le decía es que si bien es cierto, a veces peleamos hasta lo que no sabemos, pero cuando estamos seguros que algo es nuestro, dígame usted sí o no, lo peleamos y no lo entregamos y no se lo damos a nadie porque es nuestro. Así es que esta escritura dice que para que tuviéramos el derecho de ser hijos de Dios, y sigue diciendo el versículo 13, son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico, no tiene que ver con ningún acto de deseo humano, son hijos, dice, suyos, porque Dios así lo quería. Así es que esto ha sido voluntad de Dios y es que ese es el plan de Dios para nosotros, para que hoy en día la gente no solamente diga pues, qué padre, ya es Semana Santa, pues por ahí hay puente, por ahí podemos tomar unos días. No, porque debemos recordar que uno de los propósitos principales era que esa luz venía al mundo para que la gente pudiera creer en Él, y todos aquellos que creyeron en Él tuvieron el derecho. Dios nos dio ese privilegio de ser sus hijos, y no por voluntad de ningún ser humano, sino de Dios. Eso fue una voluntad de Dios. No le da gracias a Dios por eso. Híjoles, creo que no lo dimensionamos totalmente, pero híjole, compárelo usted con el hombre más poderoso de la tierra y multiplíquelo por el número de que usted quiera, por 1 millón o 2 millones o 1 billón, y eso, si lo puede imaginar, es ser hijo de Dios. Bueno, vamos a continuar entonces con este testimonio que Juan estaba dando acerca de la luz. Dice el versículo 19 de este mismo capítulo 6 de Juan, dice que este es el testimonio de Juan, dado cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas. Vea usted para qué habían mandado a Juan estos judíos de Jerusalén. Dice que para que le preguntaran, y le hicieron una pregunta muy concreta y muy puntual. Dice que le dijeron a Juan, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y mire que esta pregunta hoy en día nos pudiera servir de buena base para nosotros. Si de pronto alguien nos pregunta, ¿quién eres tú? Yo le preguntaría a usted en esta mañana, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién eres tú? ¿Sabes? A Juan le preguntaron y vea, él estaba seguro quién era, estaba totalmente seguro. Entonces él les dice aquí en el versículo 20, Juan respondió sin titubear y sin ocultar la verdad, yo no soy el Mesías. Porque esa era la intención de alguna manera que ellos querían saber, los sacerdotes de esos tiempos, los escribas, los fariseos. Bueno, ¿quién es este hombre que está causando tanto revuelo? Y bueno, sigue diciendo aquí el versículo 21, también le preguntaron, bueno, entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Juan respondió, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Él contestó, no. Entonces le dijeron, sigo leyendo en el versículo 22, le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué me puedes decir de ti? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás predicando? ¿Por qué estás enseñando? ¿Por qué estás bautizando? Híjoles, y es que a veces nosotros se nos pudiera olvidar la encomienda, el propósito, el plan de Dios de habernos atraído hacia Él. Tenemos, si bien es cierto, el privilegio de ser sus hijos, de estar ya formando parte de su familia, pero hay un propósito mayor que es enseñar y dar testimonio acerca de esta luz que Juan estaba haciendo. Entonces ellos dicen, bueno, no eres el Mesías, no eres el profeta, no eres Elías, entonces ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Dice, dínoslos, así podremos llevar alguna respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice sobre ti mismo? Bueno, no vamos a abundar más en esto, pero sí vamos un poco más adelante al versículo 29, donde vamos ya a entrar en el tema, donde dice, vea usted el versículo 29, el siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice aquí que al día siguiente Juan estaba allí, entonces ve que venía Jesús hacia él y entonces Juan expresa y dice: he aquí. Mírenlo ahí, vamos a ver otra versión donde nos da un poquito más de claridad. La versión de la palabra de Dios para todos dice: al día siguiente Juan vio que Jesús venía a él o hacia él y dijo: miren, Él es, yo no soy, yo no es Él. Entonces, ¿por qué hacemos muchas veces nosotros lo que hacemos? Por Él, y no para que nos miren a nosotros, sino para que lo puedan ver a Él. Así es que qué bendición y qué privilegio tenemos quienes enseñamos, quienes de alguna manera estamos participando en esta gran tarea, que no nos puedan mirar a nosotros. Nosotros no somos nada, no somos nadie, ni siquiera muchas veces tenemos ese talento, esa facilidad de palabra, de hablar, pero cuando Jesús viene y se manifiesta a través de nosotros y la gente puede apreciarlo a Él y no a nosotros, entonces de verdad es que nos sentimos plenos y satisfechos. Así como Juan, yo creo que él brincó de gusto y dijo: miren, Él es, dice, Él es, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que va a quitar, no solamente va a cubrir por un tiempo, un momentito, Él viene a quitar. Así es que atrevámonos en esta hora a decirle: Señor, he aquí mis pecados, yo soy pecador, y todo aquel que viene con esa humildad, con ese arrepentimiento, el Señor quita y desaparece los pecados, por muy fuertes que estos sean. Sigo leyendo, por favor, para continuar. Acompáñenme. Dice el versículo 30: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y mire, bien importante el versículo 33, porque dice: y yo no le conocía. Así como pasó con muchos de nosotros, donde llegó un momento que no le conocíamos, pero viene otro momento, otra circunstancia, otro tiempo, otra época donde tenemos el privilegio de conocerle. Así como pasó con Juan, dice: yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y el versículo 34 habla de una confirmación donde este hombre Juan está sumamente convencido, porque a nadie le contó, a él le dijeron de primera mano, él lo vio. Dice aquí el 34, dice: y yo lo vi, por eso estoy dando testimonio, porque yo lo vi. Qué bendición que sea Dios acercándose y dándonos esa evidencia que necesitamos para permanecer en Él, para estar firmes, para que nosotros digamos todo el tiempo: Él es, míralo a Él. Y entonces dice Juan: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Bien, vamos un poquito, por favor, siguiendo con este tema, donde ya vimos entonces que Juan está convencido, está ya plenamente resuelto y él está haciendo la tarea. Y no sé si usted ha escuchado la parábola de los labradores malvados. Jesús, entre tantas parábolas que él enseñaba una acerca de unos labradores, donde dice que este hombre contaba en la historia que cavó en un terreno, preparó un lugar donde hacer el vino, donde tener pues un viñedo, y lo arrendó, y pues después de un tiempo mandó a sus siervos para pedir cuentas del arrendamiento de la cosecha, de los frutos. Y bueno, estos malvados labradores perjudicaron
¿cómo le diré? Hirieron, o sea, no les dieron nada, los enviaron con las manos vacías, los maltrataron. Y bueno, al final, aquí para no hacerles larga esta historia, porque no es el punto, lo que quiero decirles es lo siguiente. El versículo 6 de Marcos 12, capítulo 12, versículo 6 en adelante, dice: ya el hombre no tenía quien más enviar, porque estos labradores pues no daban buenas cuentas, malos administradores, esos labradores que decían: esto es nuestro, esto es de nosotros, y se estaban apropiando de ese viñedo cuando a ellos solamente se los dio en administración, se les dio en administración. Entonces, vea usted nada más lo que están haciendo. Dice, entonces, que llega el punto donde este hombre, el dueño, dice: pues no tengo a nadie más enviar, voy a enviar a mi hijo. Y dice: no tenía a quien más enviar sino a su hijo amado. El hombre lo envió por último y pensó, él dijo: pues es obvio esto, a mi hijo sí lo respetarán. A mi hijo sí lo respetarán. Versículo 7, pero los labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Así que lo agarraron, lo mataron y luego lo tiraron fuera del viñedo. Vea usted nada más estos labradores malvados que no sabían que tenían que dar cuentas, no sabían que ellos no eran los dueños, ellos tenían que dejar pues que el dueño tenía esa autoridad para venir y pedirles cuentas. Y así estamos nosotros de esa misma manera, queriendo darle buenas cuentas a nuestro Dios, que esta tarea que nos ha encomendado sumamente importante. Así es que en el tiempo y en el momento que Dios venga y nos pida cuentas, nosotros queremos estar dispuestos. Y bueno, este cordero que dice Juan que había sido enviado para quitar los pecados del mundo, en verdad es que Él era. Juan no solamente estaba fantaseando, Él no se imaginó, Él no dijo: se me hace que sí Él es, puede ser que Él sea, porque vea usted lo que sucedió desde Isaías, y usted y yo sabemos que esto es cierto. Isaías capítulo 53, a partir del versículo 1, vea usted lo que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Versículo 30. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, aleluya. Dele gloria a Dios, por favor, ahí donde está usted. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que celebramos, eso es lo que exaltamos, eso es porque la razón por la cual nosotros le damos gracias a Dios, porque en verdad Él cargó en sus hombros nuestros pecados. Y el versículo 7 dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Vea usted nada más si no era este el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Así es que en esto que Dios hace por nosotros nos muestra su amor, y usted tiene que estar plenamente convencido que su amor nos salva. No nos salvan las obras, no nos salvan nuestros buenos deseos o nuestro sentimiento. No, es simplemente el amor de Dios manifestado a través de este precioso regalo que costó muchísimo, donde Dios nos salva a usted y a mí a través de su amor. Y a través de esta sangre preciosa de Cristo Jesús es que son limpiados nuestros pecados y todas nuestras culpas y nuestras rebeliones en Jesús. Bien, mire usted, entonces le estoy contando cómo Juan está dando testimonio y está diciendo a aquellos que le han preguntado: Él es el Cordero de Dios, Él es de quien yo les había hablado, Él es. ¿Pero qué cree? ¿Qué cree que pasó con Juan? Como nos pasa en ocasiones también a nosotros. Llegamos a dudar, llegamos a olvidar aquella respuesta que requiere esta pregunta, cuando nos podemos preguntar nosotros quiénes somos. Es que, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanto esmero? ¿Por qué tanta dedicación? ¿Por qué? Y entonces llega el momento en que nosotros podemos entrar en esa etapa, en esa situación, en esa actitud de dudar, de querer volver atrás, como hemos visto. Seguramente usted y yo hemos visto muchas personas que en un momento dado estaban en el camino y de pronto se han apartado y hoy en día no quieren saber nada de Él. No quieren saber nada de ese Jesús. Una vez ellos degustaron, una vez ellos tuvieron el privilegio incluso de servirle al Señor, pero hoy en día están apartados, están tan ocupados en tantas cosas con el pretexto de decir: es que yo no soy hipócrita, es que Dios está en todo lugar, y es verdad, tienes toda la razón. Pero cuando tú empiezas a dudar, cuando tú abandonas el plan y el propósito por el cual Dios te atrajo a Él, entonces déjame decirte que tú estás negando lo que verdaderamente tú eres. Has abandonado el propósito, has abandonado el plan, has abandonado el seguir dando testimonio. Y lo digo de otra manera, hemos abandonado. Me incluyo, porque en verdad en muchas ocasiones hemos dudado, hemos querido retroceder, hemos querido volver atrás, y miramos a tanta gente cómo está viviendo sus vidas sin ninguna preocupación, sin temor de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, y pareciera que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Entonces de pronto están siguiendo fábulas, religiones o doctrinas falsas, y pareciera que sus vidas son pues normales. Y la verdad es que no es así. Mire usted lo que pasa entonces aquí con Juan. Esto le pasó a él también. ¿Se acuerda que él estaba bien seguro y respondió? Dice que no titubeó en la respuesta. Ya entonces aquí pues para estas fechas el ministerio de Jesús ya estaba sumamente, pues, ¿cómo le diré? Pues avanzado, crecido. Había muchos milagros. En vísperas de que él estaba haciendo tantos milagros, tantas señales, dice que por ahí él sana al siervo de un centurión, lo cual pues había sido algo muy notorio para los judíos, para la gente de ese tiempo, quien lo vivió y lo pudo presenciar y lo pudo constatar. Y también dice que Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Dice que pues un día él iba caminando por ahí, llevaban a un difuntito a enterrar, que era el único hijo de una viuda. Vea usted nada más, la viuda ya pues era viuda, no tenía marido, no tenía más hijos, su único hijo lo llevaba a sepultar. Pues esto fue muy notorio, esto, híjoles, fue muy sonado, el que Jesús hubiese resucitado a este hijo de esta viuda. Y pues bueno,
Sucede que aquí en Lucas, por favor, acompáñeme usted, Lucas capítulo 7, donde si usted lee un poco más adelante, atrás, se va a dar cuenta de estos milagros, de estos acontecimientos que no paraba de hacer nuestro Señor Jesús, saneando ciegos, y vea usted, mire, no le digo más, vamos, acompáñeme. Y dice en Lucas capítulo 7, versículos 18, ya estoy, por cierto, concluyendo, ya estoy terminando, esto sería la última parte que vamos a estar tocando. O declinándonos hacia la última parte. Dice aquí en el versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Así es que mire usted, están aconteciendo toda esta serie de situaciones y van los discípulos de Juan a contarle a Juan. A este Juan que había dicho, Él es. No se olvide de eso. Y dice el versículo 19, y los envió a Jesús para preguntarle. Aquí es donde, vea, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Eres tú? Por favor, háganle esta pregunta a Jesús. Díganle, ¿eres tú el que habría de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Hay alguien más? Quiero estar seguro. Porque Juan llegó el momento en que empieza a dudar. Por las circunstancias de la vida. Porque es verdad que muchas veces nos llegan situaciones con las cuales no podemos. Y queremos tirar la toalla y queremos renunciar y queremos renegar de Dios. Y aunque no digamos nada muchas veces, pero en nuestro interior ponemos en la balanza si ha valido la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio, porque hemos dejado muchas cosas, nos hemos privado de otras tantas que la gente vive sin reparar en las consecuencias, pero nosotros hemos tratado de tener cuidado. Y entonces llega el momento donde Juan manda a sus discípulos, dice, pregúntele, ¿eres tú? Porque había dudado Juan. Como nos pasa a todos nosotros, que hemos dudado en diferentes situaciones y a veces somos irreconocibles y quienes viven con nosotros a veces nos desconocen, dicen, ¿tú quién eres? Es que tú no te comportabas así. ¿Por qué estás reaccionando de esta manera? ¿Por qué eres grosero? ¿Por qué eres lo otro? Porque llega ese momento en que nosotros dudamos y pasa. Así es que yo te digo, no vuelvas atrás. Está bien que en un momento dado tú dudes. No pasa nada. Ten fe. El mismo Dios se va a encargar como lo hizo. Esto es lo que me llena el corazón a mí. En lo que viene en adelante. Vea usted el versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otros? Y Jesús calló, no dijo nada. Y esto es lo interesante, mira el versículo 21, en esa misma hora, en ese mismo momento, sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? No está dando una serie de ideas, de ideologías, una serie de palabras donde pudiera persuadir a la persona y decir, no dudes, mira, calmado, tranquilo. Él hace una demostración. Y basta con que nosotros volteemos a mirar cuando te sientas desesperado, cuando digas es que es tan difícil que ya no sé si esté en las manos de Dios y Dios me olvidó. Simplemente atrévete a mirar lo que Dios está haciendo a tu alrededor, porque Él va a dar manifestaciones. Mira, cuando Dios está interesado en nosotros, no va a permitir que nosotros
seamos totalmente enfriados y apartados de Él, que su amor se enfríe en nosotros totalmente, porque dice que Él no apagará ese pábilo, esa llamita que hay en nosotros, no lo permitirá. Sí, y esta es la confianza que tenemos en Él. Dios no nos abandona, Dios no nos va a dejar, no nos deja. Por mucho que tú hayas renegado, hayas vuelto atrás, hayas caído, Dios quiere manifestarte en esa misma hora todas las enfermedades que Él puede sanar, todas esas plagas que Él puede hacer echar fuera, y esos espíritus malvados. Y si muchos ciegos les dio la vista en ese momento, y entonces fue cuando vinieron sus palabras. En el versículo 22 dice: y respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Díganle a Juan que no dude. Ni siquiera mandó a decirle cómo es posible, si él fue enviado para dar testimonio. Él mismo dijo que vio cómo el Espíritu Santo posó sobre mí y nadie le contó. ¿Cómo es posible que ahora me mande a preguntar eso? ¿Cómo si mi Padre mismo le dio la encomienda a Jesús? No lo hace así. Y esa es la seguridad. Y desafortunadamente yo creo que esto no es para todos. Sí va a haber personas que se van a apartar, y desafortunadamente esas personas, vean lo que vean, su corazón no dejará de estar endurecido y no dejarán de estar engañados, porque Jesús decía: viendo no verán, y escuchando no entenderán. Otra generación, ya con esto termino. Yo creo que sí hay escogidos y sí hay predestinados. Mateo 12:38 en adelante. La generación perversa demanda señal. Vea lo que usted lo que Jesús está haciendo con Juan. Va a darle, vean, díganle las señales, vean, díganle lo que ven, lo que escuchan, todo lo que está pasando. Pero aquí hay otra generación, aquí hay otro caso, aquí está lo opuesto. Y de verdad, créeme que me gustaría que no estuviéramos nosotros en este caso, ni cualquiera de los que conocemos que están en esta situación, que han vuelto atrás, que se están entretenidos con tantos afanes y tantas cosas que, aunque no lo reconozcan, ellos ya no creen. Ellos dudan quiénes son, dudan si en verdad Él es el Salvador, Jesús. Mire, el versículo 38. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron: Maestro, deseamos ver una señal tuya. Maestro, deseamos ver una señal. Ellos querían que Jesús les diera señal para que pudieran ya de una vez por todas convencerse y entender, ¿verdad? Y pues bueno, desafortunadamente aquí está la respuesta no tan buena ni tan grata para esta generación. ¿Por qué está titulado la generación perversa? Porque hoy en día hay una generación perversa. Yo no estoy hablando de la gente pecadora, de la gente que está metida y atrapada totalmente por el pecado, porque la misma Escritura dice, el mismo Jesús dice que las prostitutas y los cobradores de impuestos, dice que van adelante. Entonces no estoy hablando de esto. Estoy hablando de aquellos que dudan, de aquellos que se olvidan de quiénes son, de donde Dios los tomó. Y esta generación dice, versículo 39, pero Él les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás.
Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En el juicio, dice aquí, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación. ¿Y qué va a pasar? La condenarán porque ellos se arrepintieron por la predicación de Juan. Entonces aquí está la señal que querías. Arrepiéntete, así como Jonás fue enviado a esta generación, la gente de Nínive, y ellos se arrepintieron. Así es que si no hay arrepentimiento, ¿para qué pides señal? ¿Para qué si viendo no ves y escuchando no entiendes? Y dice aquí hay alguien que es más grande que Jonás. ¿De quién está hablando? Del propio Jesús. Entonces, si nosotros dudamos de que Él es el más grande. Él es el más grande. Ahí está la perversión de la generación. Ahí está la maldad de la generación perversa y malvada. Dice el versículo 42, en el juicio la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí dice alguien que es más grande que Salomón. Habla del sufrimiento o habla de, lo que se padece, lo que se paga, el precio por buscar a Jesús. Por estar firme, por permanecer. ¿Se paga un precio? Sí. Sí se paga un precio. Lo pagó la reina del sur. Lo pagó la reina del sur. Por eso ella se levantará en ese tiempo. Dice, ¿pero contra quién? No contra los escogidos, no contra los hijos, porque Dios se va a encargar de ti y de mí, de convencernos, de darnos señal para que volvamos al camino. Mas sin embargo, aquellos que no están incluidos, desafortunadamente, seguirán en sus caminos. Seguirán dándole vuelo a sus pensamientos y a sus creencias. Así es que le damos gracias a Dios. El Salmo 103, a partir del versículo 2, dice lo siguiente. Termino con esto. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias porque es verdad que en el trayecto, en el transcurso de este peregrinar por esta tierra, hemos tenido altas, bajas y tantas situaciones, Señor, que en momentos difíciles hemos dudado, hemos vuelto atrás, hemos hecho caso a cosas que no son correctas, pero Tú en tu gran misericordia y gran amor nos vuelves al camino, como ese buen pastor que va en busca de esa oveja perdida. Somos el testimonio viviente de eso, Señor, que Tú nos has vuelto al camino. Gracias, Padre, gracias. Así es que yo te ruego, Señor, que así como lo haces con nosotros, con quienes me están escuchando, puedas Tú afirmar estas palabras, puedas Tú dejar que ellos puedan ver, que ellos puedan palpar, que ellos puedan convencerse, Señor, que Tú eres el Mesías, que Tú eres el Cordero, que quitas el pecado del mundo, que Tú eres ese camino que fue provisto por el Padre para llegar a Él de salvación, que a través de Jesucristo son perdonados nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. Señor, sé Tú convenciéndonos a través de Tu Espíritu Santo, convenciendo a cada uno de aquellas áreas donde tenemos que arrepentirnos, de aquellas cosas que tenemos que dejar, de aquellas cosas que tenemos que retomar, Señor. Sé Tú, Señor, convenciéndonos, porque nadie más lo hará, Señor, sino solamente Tú, Padre. Te doy gracias en el nombre precioso de Jesús, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias por el sacrificio en la cruz. Usted
si ha entendido esta palabra, puede darle gracias por el sacrificio de Jesús, y si entiende que sí es Él el que vino a morir por nuestros pecados, puede decirle en este momento: gracias, yo reconozco que tú eres. Yo reconozco que sí eres el único que me puede salvar, y así es que recibo el sacrificio por mí que has hecho en esa cruz, y que derramaste toda tu sangre para poderme limpiar y lavar de todos mis pecados. Yo lo acepto y lo recibo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por tu vida que estás ahí atrás de la pantalla. Gracias, gracias. Gracias, Señor, por cada uno de los que está escuchando este mensaje. Convence y afirma tus palabras, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo.